¿Cómo están mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos, bienvenidas a la versión 11ª. Video 11, aquí en el glosario fundamental. Oye, qué gusto cómo avanza esta serie de videos que puedes encontrar ahí en una pestañita que te dejo. No te olvides darle una vuelta porque esta es una dinámica que comencé en mi Instagram hace tiempo ya. Y estamos revisando una serie de conceptos básicos, mínimos, teóricos, que necesitamos para entender muy bien nuestras clases de lengua y literatura de cara al proceso de preparación para la prueba de transición en comprensión lectora. Por lo tanto, aquí hay una serie de conceptos que te van a servir y que es importante que tú manejes, por lo tanto aquí el glosario te da algunas nociones. Y hoy tenemos 4 conceptos, 4 no es menor, por lo tanto voy a tratar de que este video no se extienda, pero en general son conceptos más bien sencillos, del 25 al 28. Y con el concepto número 28 terminamos el ítem de textos literarios y ahí cambia un poquito la dinámica para los próximos videos. Vámonos con el número 25, uno bastante sencillo que nos podemos encontrar en el contexto de la preparación para los textos dramáticos, y es el monólogo. El monólogo es la ocasión, la oportunidad que un personaje tiene de emitir un discurso en soledad. Está solo, puede quedar solo en escena, ha agarrado mucho vuelo el stand-up como una variante del monólogo, donde el monologuista se para frente a una audiencia y cuenta y declama y expresa una serie de eventos o situaciones. Desde el punto de vista del texto dramático, es interesante porque es una oportunidad que tiene el personaje de compartirnos algunas sensaciones o elementos como si se los compartiera a un otro, como si el público, la audiencia fuera aquel con el cual interactúa. Y aquí aparece también el soliloquio, que es una modalidad muy similar, de un carácter mucho más íntimo. En algunos textos se consideran prácticamente sinónimos, monólogos, soliloquios son casi lo mismo, pero yo diría que hay un matiz aquí. En general el soliloquio tiene un carácter mucho más íntimo. En este sentido, el personaje derrama su corazón en voz alta, como si nosotros pudiéramos acceder a sus pensamientos. Por lo tanto, una gran oportunidad que tiene la audiencia, que tiene el lector, de entender mucho mejor qué es lo que ocurre con el personaje a nivel psicológico o a nivel psicoemocional. Muy interesante el monólogo porque nos podemos encontrar en algunos, de hecho hay algunos ensayos donde aparecen monólogos y a partir de ese tenemos algunas preguntas, por lo tanto a estar atentos y atentas. Número 26, pasémonos a la acción dramática. La acción dramática es un elemento muy requete contra importante dentro de todo texto dramático, porque sin acción no tengo nada. Es la acción la que permite, a través del diálogo, el movimiento, la interacción, que los personajes desarrollen la historia de alguna forma desde el punto de vista escénico. Sabemos que el texto dramático es escrito y tiene un potencial de representación, es decir, podría ser llevado frente a una audiencia con actores en un escenario. Por lo tanto, todo diálogo, toda interacción, todo movimiento, todo todo puede ser considerado acción, y obviamente lo ejecutan los actantes, pero desde ese punto de vista es muy interesante darnos cuenta que a medida que los personajes ejecutan acciones, podemos ver cómo la historia progresa a partir de los diálogos, a partir de cómo interactúan en distintos niveles, tanto físicos, emocionales o dialógicos. Recuerden que el texto dramático tiene un alto componente dialógico, son los personajes interactuando a través del diálogo, lo que permite progresar la historia. Por lo tanto, la acción cumple aquí un papel realmente importantísimo. Sin acción dramática, la historia no podría progresar, no podríamos entenderla, no podríamos vincularnos afectivamente con los personajes. Es un descalabro, por lo tanto, pongamos atención a todas las acciones que los personajes ejecutan, desde el decir hasta el hacer. Pasémonos ahora a uno muy sencillo, el número 27, las acotaciones, que en general a veces yo he notado que los estudiantes las omiten, y son elementos que dicen mucho en algunas ocasiones. Toda nota, toda observación, todo comentario que describe algunos elementos están presentes en un texto dramático, y pensando en ese potencial de representación que tiene, el dramaturgo incorpora ahí algunas indicaciones descriptivas, como dice la lámina, ¿cierto?
con los movimientos de los personajes, con los tonos, con lo no verbal, incluso también con algunas cosillas que tienen que ver con la escenografía o con el montaje. El dramaturgo piensa la obra representada de una forma determinada y el director, en este caso, puede tomarse esto al pie de la letra o puede hacer ciertas modificaciones. Podríamos decir aquí que la acotación es una pequeña ruta, una bitácora, una idea que le dice al director y a los actores, en este caso, cómo ejecutar ciertas acciones dramáticas, muy en sentido con lo que veíamos en el concepto anterior. Aquí un breve ejemplo, muy sencillo. Las acotaciones en general siempre aparecen entre paréntesis, a veces con cursiva, son visibles prácticamente. Notamos, por ejemplo, que aquí el personaje, Marta, dice después de una pausa, y luego viene el diálogo, sonríe disculpándose. Todo lo que está marcado en rojo aquí lo vamos a entender como una acotación. Y si una actriz le toca representar a este personaje, tiene aquí pequeñas descripciones de cómo hacerlo a la usanza del dramaturgo, ¿ya? Estaba soñando, responde, y hace una pausa. ¿Y vos? No, yo ya no sueño. Marta dice, te pregunto quién soy, de dónde saliste. Y Emilio responde, vago gesto de señal. De por ahí. Un vago gesto de señal, sin apuntar. Todo lo que está marcado aquí con rojo son muy buenos ejemplos de acotaciones y aparecen muchísimo. Tenemos que poner atención a esas acotaciones porque enriquecen muchísimo nuestra comprensión de la acción dramática y de lo que está ocurriendo dentro de ese texto, ¿ya? Y el número 28, el último que vamos a ver en este video, son todos los elementos escénicos y como ustedes muy bien intuirán, están vinculados con la escenografía, con el montaje. Recuerden, un texto dramático en el papel se puede quedar ahí para siempre, pero cuando lo toma un director y una compañía y lo pone en escena, ejecuta un montaje y lo representa y lo convierte en obra dramática. Y ahí tenemos el traspaso, ¿cierto?, del papel a la escenografía o a la escena, bien dicho, ¿ya? Por lo tanto, aquí van a aparecer un montón y muchas veces están específicamente detallados en el texto dramático. Y de alguna manera todos estos elementos escenográficos comunican un montón. El escenario, la utilería, cómo se decora ese escenario para poder transmitir un lugar, una calle, una casa, un hospital, un colegio. La iluminación cumple también un papel importantísimo. Los colores tienen una simbología muy interesante. ¿Para qué hablar de la música de fondo, la música ambiente o los sonidos, ¿cierto? O todos aquellos elementos que tienen que ver con tramoya para hacer mover andamiajes, para hacer la ilusión de alguna manera de esta verosimilitud que nos puede transmitir una obra dramática cuando está siendo representada y que nosotros podemos ver. El maquillaje de los personajes, el vestuario, si quiere transmitir una época determinada o una característica en el personaje. Cuando todos estos elementos se combinan, y se combinan bien además, los receptores, el espectador, se mete en la obra, está inmerso, se emociona, disfruta, ríe y llora de la misma manera como el montaje ha sido pensado de alguna forma. Por lo tanto, es muy interesante poner atención a todos estos elementos porque todos los elementos escenográficos tienen un propósito, están pensados para cumplir una función comunicativa muy importante. No nos podemos quedar solo en el diálogo de los personajes. Todos estos elementos y muchos otros también tienen una enorme influencia. Me tiré 4 conceptos, buenísimo. Y 4 conceptos vinculados al texto dramático. En la versión número 10 vimos el conflicto, por lo tanto estamos dándole una mirada también a los textos dramáticos que nos pueden aparecer sin duda en la prueba de transición. Muchas gracias por acompañarme en esta revisión. No te olvides darle una miradita a todos los videos que estoy preparando y que voy subiendo constantemente para que revisemos todo el glosario. El afán es hacer videos de principio a fin para que haya ahí una base importante de contenido aquí en el canal que tú puedas revisar cuando gustes. Así que muchas gracias por estar suscrito, por seguirme también en mis redes, por estar pendiente, por preguntar, profe, ¿cuándo video? Así que cuando veas esto, dale me gusta, compártelo, comenta lo que tú quieras, porque eso es una buena iniciativa para YouTube, sobre todo para el algoritmo, que pueda recomendar este video también a quienes lo necesiten. Y si tú tienes compañeros que están en proceso de preparación, oye, mira, te tengo aquí unos videos del profe Renato que están pero suculentos. Así que súper, agradezco un montón a esta preciosa comunidad. Gracias por ver este video.
No olvides comentar, suscribir y todas esas vainas que uno hace aquí en los YouTubes. Así que nos vemos en una próxima edición del Glosario Fundamental. Cuídense, que estén muy bien y a estudiar. Sigue nuestra preparación. Nos vemos en la próxima.